Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más, una fecha más. Les saluda Enrique Rodríguez desde la blanca ciudad de Mérida. Te saludo, Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien aquí nada más disfrutando este día. Qué bueno, qué bueno. Seguimos dándole gracias a todos los que se van suscribiendo, tanto a Spotify y a otras plataformas como a YouTube. Gracias. Yo quería, pues bueno, ya en el título lo verán, vamos a hablar de ello. Agradecer especialmente a las personas que poquito a poco como que tuvieron una racha que se estuvieron suscribiendo y compartiendo. Y ahora como que ya va más lento, ¿no? Supongo que es normal hasta cierto punto. Pero bueno, ahí va la cosa. ¿Cómo has estado, Úrsula? Muy bien, la verdad es que súper bien, aquí disfrutando todo. ¿Y tú cómo has estado? Bien, nada más que yo tengo como un rollo ahí que esta semana estaba reflexionando. Yo no sé si a ti te pase, yo no sé si a la gente que nos escucha les pase, si lo perciben así. Pero a mí me parece que después de 2 años y no sé cuánto tiempo de estar como pues, encerrados y con restricciones y demás, a mí me cuesta mucho trabajo entender las interacciones hoy en día de la misma manera. Y me refiero a la interacción, la diaria, la que se da, la de ir al súper, la de ir al, yo, por ejemplo, he restringido y he cambiado muchas cosas. Por ejemplo, yo antes era de, bueno, tú me llegaste a ver en acción, por decirlo de algún modo. Yo era de llegar a un Ujú. restaurante y saludar a todos, meseros, cocinero, gerente, al chef, lo mandaba a llamar, le preguntaba, hablaba con los clientes, los que estaban ahí, qué pasa en la calle, con todo el mundo, con todo el mundo. Sí. Y ahora evidentemente es algo que está restringido, no solamente porque no se te permite, sino porque hay algo ahí que siento que no cuadra, no funciona. Pero de todas esas cosas que yo siento que han cambiado, hay gente que dice que no, ¿eh? Me acuerdo, creo que lo mencionamos aquí, esa gente que andaba poniendo en redes sociales, ay, ahora la intensidad de la seducción es diferente, porque ahora con el cubrebocas se te quedan viendo y las miradas son intensas y es un juego de miradas. Yo no tengo tiempo de mirar a nadie, perdón. Yo entro a comprar lo que entro a comprar y salgo y en fin, pero de todas esas mafufadas desde mi punto de vista, que yo no me pongo a ver ojos, o sea, ahora resulta que nos pusimos a ver ojos, lo que sí me cuesta muchísimo trabajo, dada mi necesidad de comunicarme y socializar con la gente verbalmente o de forma verbal, el tema del cubrebocas y hablar a mí me parece tormentoso. O no escucho, o no me escuchan, o no entiendo, o el tono no sale, pero me da mucho trabajo. O sea, ya te lo he contado, pero yo tengo un pleito ya casado con las pobres vendedoras de farmacias Guadalajara. Siempre tengo un lío, también con un malentendido ayer en algún supermercado, luego en los Oxxos también, luego no se entiende. No sé si además la gente también está un poco más sensible, irritable, quiero decir, molesta, o es solamente una percepción mía, pero me parece que hay como poca paciencia. No sé cómo lo hayas visto. No sé, eso es como una reflexión así que me saqué de la manga. No de la manga, la he estado pensando, o sea, pero sí me molesta mucho cada vez que voy a algún lugar el tema de la comunicación, porque con el cubrebocas es verdad que hay que hablar un poco más fuerte y con más claridad. O sea, si de por sí hay gente que sin cubrebocas balbucean y no vocalizan y no se les entiende, imagínate ahora con cubrebocas, ¿no? Pero no sé cómo sea tu experiencia, si lo ves así o no. No, pues la verdad es que sí está cañón intentar hablar así con el cubrebocas porque, bueno, en general la interacción ha cambiado muchísimo y el hecho de usar el cubrebocas ha generado pues entorpecimiento de la comunicación en general, de la convivencia y también ha generado como conflicto, ¿no? Un poco yo lo pienso en el sentido, y más que conflicto, ha cambiado prácticas, ¿no? Como yo la pienso un chorro en el tema del deporte, ¿no? Cuando tanto tú como yo somos de que hacemos deporte al aire libre, Sí, bueno, ejercicio más que deporte, ejercicio sí, al aire libre, y hicimos ese podcast donde explicamos qué es actividad física, sí. ejercicio y deporte. Nosotros hacemos ejercicio. Yo ya soy deportista porque voy a carreras, Tú sí, tú ya eres maratonista absoluta. Tú ya, pero bueno, que se quiten los kenianos, adiós a los kenianos, sí, ya, ojalá llegó Dios, Úrsula. Dios te oiga, Dios te oiga.
Tú vas a desplazar a los kenianos de todas las maratones, pero dale. Pero bueno, ¿cómo el tema del cubrebocas generó una controversia por si acerca de si debíamos usar cubrebocas o no para hacer ejercicio, ¿no? Y que generó una polémica porque, por ejemplo, en los gimnasios, ¿qué onda con eso? O sea, es un espacio cerrado, hay mucha gente en poco espacio, el tema de la sudoración, las exhalaciones que haces a fuerza si estás levantando pesas o eso, obviamente respiras profundo. Ese tema estaba cañón, ¿no? Y en el sentido de caminata, correr o trotar, también al aire A libre. ver, el debate en cuestión deportiva no había, ¿eh? No puedes hacer ni debes hacer ejercicio con cubrebocas. Sin embargo, mucha gente opta por usar cubrebocas y ve mal a quienes usan. Yo no uso cubrebocas cuando corro, de plano no puedo, ¿no? O sea, Te ahogas. no puedo, lo que hago es que lo llevo y si me encuentro a alguien en la calle, me lo pongo ese segundo y ya cuando estamos a 2 metros me lo quito porque sí está muy intenso ese tema. Y respecto a la interacción y a, sobre todo a eso que tú decías como de ligar o eso, realmente yo creo que en esta época de pandemia, cara a cara, se acabó. O sea, al menos Y bueno, se yo hablo de acabó. lo que leo en redes sociales, ¿no? Hay Ujú, sí, gente que lo dice y a mí me parece sí, que ojo, extrañísimo. O ni sea, que nada. yo no tengo tiempo antes sí, o sea, tú entrabas y perdías el tiempo en un supermercado, en una Ajá, parada de camión, lo puedo entender. El sí. vacile, deja tú el ligue, el vacile con la gente. Yo ya no Ujú, tengo tiempo de eso, o sea, yo siento que entro y entro a lo que voy y lo más rápido posible que yo pueda salir del asunto y ya. O sea, claro. No, yo pienso exactamente lo mismo. O sea, está cañón. Yo ni voy al súper, tú sabes que voy muy poquitito al súper porque realmente yo ya generé un desorden, o sea, eso lo tengo que reconocer. Cada que voy al súper, empiezo, los que están aquí y me pueden ver, bueno, no los que están aquí como si estuviéramos con alguien, sino los que me puedan ver, cuando voy al súper empiezo a rascarme aquí, así, locamente. Y mientras más gente pero ¿por llegue, qué ya te me di rascas? cuenta como que es un tic, como que me da mucho nervio y me Mm. empiezo a rascar. Y si mientras más gente haya, más me rasco. La otra vez que entré al Chedraui justo en fecha de roscas, me dejé puntitos de sangre. Ya me di cuenta que generé como una aversión al súper con gente. Digo, he ido a comer a lugares y así, pero el tema del súper, yo ya generé aversión a estar en un súper con mucha gente, ¿no? O sea, no, no lo aguanto. Y pues hay que decir que yo no iba al súper desde antes de pandemia. Sí. Yo pedía todo por Corner Shop. Entonces, cuando llega la pandemia, en marzo del 2020, yo estaba súper acostumbrada a hacer mi súper en línea, sin salir. Entonces, sí, ir al súper me generó eso. Entonces, si bien igual hay gente que se adaptó y va y hace esas cosas que tú lees en redes sociales, ¿no? También sé de mucha gente en la que me incluyo que no pienso siquiera el súper como un espacio de socialización o de vacile, ¿no? O sea, si entro como robot, como a ti te pasa también, creo, Sí. y ya no veo a nadie. Bueno, era un hecho que antes, Ajá, no es que yo me tardara una hora platicando con el cajero, pero es verdad que yo era tendiente a propiciar charlas ligeras, no sé cómo decirlo, con la gente. Ahora no. O sea, yo ya no hablo con nadie. Mientras que si yo en la tortillería veía a un vecino, pues me quedaba ahí echando chisme, ¿no? O sea, esas ajá, prácticas ya no tienen. Pero además el punto que quiero señalar es que a mí sí me molesta mucho estar hablando con cubrebocas. No oigo, no me oyen, hay que estar pegando de gritos, hay que ser sintético, no puedo con el tema. O sea, no voy a hablar en la calle más que lo necesario con el cubrebocas. sí, no, no, está muy complicado. O sea, Está ese es muy mi punto. complicado. Que yo no puedo, ni siquiera aunque se diese, qué cosa curiosa, ¿eh? No recuerdo ahorita, pero yo creo que toda la pandemia no me he topado a nadie conocido en la calle. O sea, no me ha pasado. Porque salgo menos, porque la gente sale menos, porque hay restricciones, por lo que quieras. Pero Sí, no. claro. Esa era como la reflexión Que de ya vas. intro del tema. Ya yendo a lo que nos toca, al tema que estarán viendo de título,
No sé si la gente lo sepa, ya vamos atrasados, ¿no? Desafortunadamente por nuestras formas de grabar, no nos da el tiempo para que cada vez que sale una nota, en el momento la estemos atajando cuando se puede, más o menos. Lo del capítulo pasado, el tema de Sofía Niño Rivera, pues tenía como 3 días, pero este tema sí ya tiene como una semana, quizá un poco más. Lo que pasa es que también se prolongó, pero bueno, como siempre, nos va a dar pie para hablar de otras cosas y es el del podcaster quizás de mayor repercusión. Desconozco si sea el que tiene más seguidores, pero sí que tiene una repercusión brutalmente importante, relevante en Estados Unidos y en el mundo. Se llama Joe Rogan. Este es un podcaster que la rompió, tiene años subiendo podcasts. Básicamente hace entrevistas, hay canales donde analizan a Joe Rogan, el éxito, ¿no? Ya ves que siempre que alguien tiene éxito, como que hay un analista que te explica por qué tiene éxito, aunque el analista no tenga éxito, pero te hacen un análisis pues eso, de la persona que tiene éxito. Pues Exacto. uno de estos decía, y creo que tiene razón, que Joe Rogan, una de las cosas que hacía diferente o que le veía él a su podcast, que es de entrevistas, ya digo, es que más allá de que lleva gente y celebridades, decir que tiene años él en este podcast, no es que en un año la rompió, no, Joe Rogan ya tiene años en el mundo del podcasting. Una de las cosas que lo hacían tan interesante es que era un tipo que había salido de las artes marciales mixtas, sigue metido en ese mundo, no sé si sea algún empresario de artes marciales mixtas, o sea promotor o qué rayo sea, pero o entrevistador, comentarista creo que sí es, ¿no? La verdad es que Comentarista, sí. no sé mucho de artes marciales mixtas, pero bueno, él, digamos que está metido en ese mundo y entonces hacía una analogía de cómo Joe Rogan lo que hace en su podcast es meterse y hacer como una lucha. Dicen, el tipo es, entre comillas, agresivo, no deja que el entrevistado, por muy respetable que sea, le vaya a hacer una pregunta que no deba hacer. Él si cree que tiene que clavar la pregunta, la hace. Entre otras cosas, él cuestionó a Neil deGrasse Tyson, que es el mejor divulgador que hay hoy en día probablemente en Estados Unidos sobre física. Ha llevado a un montón de celebridades a las cuales no duda en cuestionar. Lo hace de manera respetuosa, pero él ataca. O sea, él va y ¡pum! O sea, a ver, dime, ¿qué pasa con esto? Mójate, ¿no? Un Sí, poco sí. ese es el tema de Joe Rogan, ¿no? Y ha habido gente que le ha respondido y que se le han puesto al brinco y cómo maneja la situación con mucho criterio. Eso es algo que le celebran porque al final de cuentas logra sacar cosas de los entrevistados. Todo esto es un preámbulo del preámbulo, porque luego viene el tema que nos compete, para que un poco entendamos por dónde va el tema de Joe Rogan. Decir antes que nada, por supuesto, como ya saben que esto no es científico, ni académico, ni objetivo. Entonces, ahí es donde se mezcla este tema de Joe Rogan. Eh, en el 2020, Spotify hace la primera compra de los derechos, creo, no me acuerdo, por millones de dólares, mucho dinero, Y por 100 millones de 100 dólares millones de leí. dólares por el podcast de Joe Rogan, lo cual nos habla de la trascendencia, ¿no? Del impacto que tiene en la cultura estadounidense, en la sociedad estadounidense y en el mundo, porque es un referente. Todos le han copiado a Joe Rogan en los podcasts. Él marcó las pautas de cómo se hacía un podcast y la gente le copió, algunos con variantes, pero digamos que es el padre de los podcasters, entre otros. El tema es que últimamente se le ha acusado a él de antivacunas y esta acusación fue escalando, pasó de un grupo de una asociación, que no recuerdo ahorita el nombre, y después de eso escaló hasta el grado en el que Neil Young, creo que se llama, el cantante de country, uno de los más famosos. O sea, si decimos que aquí en México todo el mundo cuando está en la fiesta y está con unas copas de más, escucha banda y escucha salsa y escucha otras cosas, bueno, pues en Estados Unidos posiblemente el cantante de country más escuchado sea y si no es country, que me disculpen, del género que sea, es de los más escuchados, de los más relevantes, de los históricos. Amenazó a Spotify, a la plataforma de streaming de audio y de estas canciones, no solamente de podcast, sobre todo de canciones, los amenazó con bajar todos sus discos de la plataforma si no sacaban el podcast de Joe Rogan por difundir mentiras, pero sobre todo por dar espacio a antivacunas y por él ser antivacunas. Joe Rogan no solamente ha
manifestado que no es antivacunas. Y aquí tendríamos que hacer una distinción que ya habíamos hablado antes, pero creo que ahora queda más clara entre que una cosa es ser antivacunas COVID y otra cosa es ser antivacunas histórico, por darle un nombre. Otra cosa es ser conspiracionista y otra cosa es ser negacionista. A grandes rasgos, el negacionista niega que lo que dice la ciencia pueda ser verdad y busca otra explicación en otras cosas. Está pegado, pero no es lo mismo. Y el conspiranoico es el que cree que siempre hay una explicación detrás y la busca y la da. Ejemplo que quizás pueda caer, ya me corregirás, los terraplanistas, ¿no? Es una especie de conspiración. O que el FBI o la KGB tienen secretos ahí guardados que no nos han dicho o los Illuminati. Estos serían como teorías de conspiración, a mi entender, y que se diferencian. Entonces, el ataque que recibe Joe Rogan, para ser más específicos, era es antivacunas. Él dijo, yo no soy antivacunas, fui yo quien insistió que mis padres se vacunaran, fui yo quien ha insistido en que mis amigos se vacunen, nada más que yo, porque considero él, de manera muy personal, tiene un estilo de vida apegada al deporte, que se alimenta sano, que él cree que no, creo que ya le dio, pero no le dio muy fuerte o algo así el COVID. Pero el tema es que él, incluso a ver si no nos hacen algo con digo, tenemos todavía pocos seguidores como para que nos pelen, pero a ver si no nos banean solo por poner su nombre, porque el pleito llegó muy lejos. Es decir, al parecer este cantante sí hizo que Spotify se cuestione muchas cosas, sí hubo un llamado de atención. Joe Rogan tuvo que salir a ofrecer disculpas, a decir que él no podía. ¿De dónde se desprende este gran lío? Él no sé si fue la única vez, pero creo que otra vez ha llevado a entrevistar al científico, y ahí es donde viene el peso, al científico que descubrió esta cosa ARN, creo que se llama, ¿no? Ajá, sí. Es decir, el científico que descubre lo que hoy está haciendo que las vacunas tengan la eficacia, cualquiera que esta sea, ya lo veremos más adelante, que tengan sobre cualquiera de los beneficios que podamos recibir o de la protección que podamos recibir. Y sí es un declarado en contra de las vacunas, ¿no? Entonces, tiene mucho peso porque esto viene de un científico, de un virólogo, de alguien que tiene repercusión, y Joe Rogan lo entrevista y le da el micrófono. No vamos a debatir ahorita si está bien o está mal, al menos no es mi intención el tema de decidir o hacer un juicio sobre Joe Rogan, pero lo que es un hecho es que estamos en un medio, lo habíamos visto en el podcast pasado y en el anterior todavía, con Pulido, sobre lo que está pasando con los medios de comunicación, pero más que eso yo lo llevaría a cómo estamos manejando la información y cómo esta enfermedad ha caído ya dentro del ámbito político. Hicieron que se disculpe Joe Rogan, siendo una celebridad, teniendo la cantidad de seguidores que tiene, la influencia que tiene y encima los invitados que tiene, pues se entendió que él estaba difundiendo cosas falsas. El punto, y ya te cedo la palabra, es que yo sí creo que después de más de 2 años de estar luchando no solo contra el virus desde el punto de vista de la sociedad, sino también sobre todo desde la ciencia, desde la salud, desde la medicina, pero en particular del manejo que los gobiernos han hecho sobre la vacuna, sobre el virus, yo creo que es momento que nos empecemos a cuestionar muchas cosas como toda la vida nos las hemos cuestionado. Nos cuestionamos qué hace el gobierno con el dinero de los impuestos, nos cuestionamos qué hacen con licitaciones directas, nos cuestionamos un montón de cosas, pero sí creo que debemos empezar a cuestionarnos qué nos están diciendo, cómo está manejando la pandemia. Pero bueno, yo lo dejo hasta ahí. El caso es que partimos de lo de Joe Rogan, que a mí en lo particular me parece que sacarlo y banearlo, dado que él ha declarado no ser antivacunas, salvo que yo me pierda algo de la información, para mí eso no es suficiente para votarlo. No sé qué piensas tú. Bueno, digamos que yo lo matizo, ¿no? Porque un poco este señor, el que fue uno de los principales investigadores de lo del ARN mensajero para la vacuna, que él dice que él lo inventó, casi que lo descubrió, ¿no? Pero no. O sea, no está declarado como que él lo descubrió. Ajá, que él lo descubrió más que inventar. El caso es que pasó de ser uno de los principales
investigadores de ese tema a ser el más férreo crítico, ¿no? Y a mí lo que sí me sorprende, entiendo que Joe Rogan no es para nada antivacunas, entiendo todo lo que tiene que ver con cómo presenta en su podcast sus temas y todo eso, y me encanta la idea de que sea una lucha, ¿no? Y que haga como una analogía bien chévere en su programa de a lo que antes se dedicaba. Sí me parece preocupante cuando se da espacio a... Especialmente voy a decir esto, no creo que ese médico sea un charlatán, ¿no? Empezando por eso, pero sí me preocupa cuando se le da espacio a personas cuando se les da espacio digamos que no sé cómo decirlo, estoy como trabada ahorita, pero baja, cuando se le da voz en espacios, es lo que quiero decir, voz en espacios tan importantes como el de este podcaster, a charlatanes o a quienes brindan información, pues no sé si decir falsa o información que no tiene sustento. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y entiendo que si bien la gente tacha a Joe Rogan de antivacunas, que él no lo sea, pero entiendo las molestias causadas a la comunidad científica y médica, ¿no? Porque si presentan a alguien como quien fue este médico y científico a decir todas las cosas que dijo, eh, que sea una voz que parece una voz autorizada, ¿no? Porque tú ves a un médico, un científico que además contribuyó al descubrimiento del funcionamiento de ARN mensajero y su utilización en la vacuna y todo esto. Escucharlo decir que está hipnotizada toda la población y todas las cosas que dijo, ¿no? Entiendo la preocupación, por supuesto que la entiendo, y también entiendo la presión que pudo haber sentido Spotify. Yo aquí, si bien es un tema político y todo eso, yo sí quiero regresar a Spotify porque justamente muestra, y no quiero abonar a la idea de que, ay, el capitalismo es malo, el capitalismo es así, bla, 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 pero sí muestra muy bien cómo existen intereses de empresas, ¿no? O sea, como cuando Netflix de que hablan que es súper bueno y políticamente correcto, aquí pasó con Spotify, se le fueron las cabras y empezó a perder en la bolsa de valores y por eso se posiciona, o sea, y su posicionamiento fue lento y tardío acerca de un tema que ya estaba prendido en Estados Unidos. Si bien lo que sí considero rescatable de toda esa discusión de su podcast es lo que tú bien señalas, ¿no? Al final hay varias cosas. El tema de la vacunación, como tú has dicho, y el tema del manejo de la pandemia ha sido o se ha convertido en algo político y político en todos los sentidos de político, ¿no? O sea, desde político como se entiende en México, que es casi casi los políticos y el gobierno, hasta político en el sentido más amplio de la gente, ¿no? Porque creo que casi todas las personas o muchas personas hemos desarrollado una postura acerca del COVID, de la enfermedad, del tratamiento que le ha dado el gobierno, de cómo lo ha tratado los medios de comunicación. Entonces sí que se ha vuelto en ese sentido algo político y que también en ese sentido es necesario cuestionar. Es necesario cuestionar eh, el, la manera en la que la han tratado los gobiernos y pues a nosotros nos toca cuestionar lo que ha hecho nuestro gobierno, que es el de México, ¿no? Y cómo ahora la vacunación se ha vuelto ese gran foco, ¿no? A mí me parece que es de disputa política completamente la vacunación, tanto en México como a nivel global. Sí, es totalmente político. Y yo le añadiría a lo que estás diciendo, primero que esta discusión en Estados Unidos se tuvo desde el día 1 que se supo del virus. Ni siquiera hemos llegado al tema de vacunas y en Estados Unidos ya estaban discutiendo. Igual en Europa. No sé en Asia cómo lo hayan llevado y en otros continentes. Pero bueno, el tema es que cuando hablamos de política, estamos hablando que también uno de los principales temas que se debatió desde el inicio, cuando se empezaron a poner las restricciones de movilidad, es el de la libertad, el derecho a la libertad del sujeto, de la persona, en las constituciones de cada país. Es la parte medular de esto. Decidir no usar el cubrebocas, decidir, y yo te lo comentaba al inicio, y creo que en varios podcasts lo hemos dicho, el problema es que esta enfermedad es una enfermedad del otro. Es decir, yo infecto al otro, yo afecto al otro.
no es una enfermedad que tú puedas pasar solo y puedas convivir con la gente y tu estilo de vida y lo que tú decidas individualmente afecte o no, o sea, que no afecte a los demás. Aquí lo que haces sí afecta a los demás, o sea, sí hay un perjuicio en lo que haces. Salir de tu casa sin cubrebocas, estando positivo a COVID, sí jode a la demás gente. O sea, por eso creo que la discusión no está acabada y estamos ante una situación histórica e inédita, no nada más por el número de casos y la pandemia que ya se ha dicho hasta el cansancio, sino porque se deben estar discutiendo cosas que no se están discutiendo y hay mucha contradicción, porque por eso mencionaba yo al inicio, o sea, ¿qué es un negacionista? ¿Qué es un conspiranoico? ¿Qué es un antivacunas? Porque si a esas vamos, en Palacio Nacional podríamos tener muchas actitudes del Ejecutivo Federal que podrían caber dentro de estas que estoy mencionando. Un presidente que dice que te vas a curar con Vaporub, que dice que te vas a curar con amuletos, que al principio se negó rotundamente al uso del cubrebocas, por lo menos estuvimos un año desde presidencia negando el uso de cubrebocas como algo eficaz, hasta que la presión internacional aumentó y se tuvo. Un presidente que se infecta 2 veces y la segunda vez sale a dar una conferencia de prensa con medios de comunicación de forma física presencial, infectado de COVID. Un presidente que sigue diciendo que es como un catarrito cuando los demás decían que no. Es decir, podríamos juzgar a este presidente porque hoy, ¿qué te dicen cuando dices, bueno, salgo y no uso el cubrebocas? Ahí hay un problema. Y te tildan de negacionista. Lo que ha ocurrido con Miguel Bosé, por ejemplo, en España. Es que las cosas han cambiado y tenemos que entender que hoy vemos cosas que al inicio no veíamos y que ya tenemos 2 años y medio prácticamente con este asunto y que son cosas que no sabíamos y que es necesario cuestionarlo. El problema es que cuando se cuestionan, ahora, cuando cuestionas algo, enseguida se te va a la turba diciéndote que tú eres un negacionista, cuando no es así. Lo hemos dicho hasta el cansancio y aprovecho este break para decirlo de nuevo. Vacúnense las veces que nos digan, las veces que se puedan, con la vacuna que puedan. Yo tengo todo el esquema, tengo mi refuerzo. Si me dicen que yo me vacune chaya con epazote y eso me cura, me lo voy y me lo pongo. Tú estás vacunada también. Ya me voy a poner la tercera, por cierto. Todo mundo se debe de vacunar. Ojo, lo recalcamos, a favor de las vacunas, a favor de la ciencia. Eso no quita que uno no pueda criticar cosas como la que estoy diciendo y que son señalables y criticables. Y que a fuerza de que nos las están metiendo, las normalizamos y las dejamos pasar por alto. Pero estas son cosas que todos los días estamos viviendo. Entonces, sí me parece que el tema de cómo se ha manejado tan solo a nivel de información es tremendo. Ya no necesitamos las fake news o como diría Pulido, las paparruchas, que esa palabra me dio mucha risa, me quedé durante semanas. Está buenísima, está paparruchas. Suena cagadísimo, pero bueno, el tema, por ejemplo, de la información, ya el hecho de que yo te meta, y, a ver, vamos a meternos en un tema que tiene que ver con elegir, ¿no? Yo siempre digo en clases, y esto choca mucho cuando lo digo, pero es una realidad, elegir significa excluir. Tanto que hablamos de la exclusión, bueno, todas las veces que eliges, excluyes automáticamente. No hay forma de hacer una elección sin que esto conlleve intrínsecamente el hecho de excluir. Elegir es excluir, señores. Cada vez que eliges entre un pastel u otro, excluyes a los demás. Cada vez que eliges entre un sabor u otro, excluyes a los demás. Elegir es estrictamente el mismo acto de excluir. Sin embargo, en este tema de las noticias, cuando tú tienes una gran cantidad de noticias, es lo mismo a provocarte un descontrol. Si tú quieres hacer que alguien entre en crisis a la hora de elegir sobre unos zapatos, en vez de darle a elegir entre 2 pares, dale 40 y lo vas a poner loco. O sea, como seres humanos tenemos un problema a la hora de elegir. Entonces, cuando te vienen noticias,
tú entras en un problema en el que no sabes ya ni siquiera bajo el criterio y el raciocinio qué de lo que te están diciendo puede ser, porque como todos son pedacitos de verdad que te los cuelan como verdad, tú te lo crees. Todo esto es un listado que voy a leer de notas que me topé en un scroll del feed de una red social. Dice, vacunados versus no vacunados, todos tasas, de hospitalización asociadas con COVID-19 por estado de vacunación en adultos 64 años o más, diciembre del 2021. Esquema completo y la dosis 4.8, todos por 100,000 habitantes. Esquema completo más dosis de refuerzo 26.8 y sin vacunas 239.7, es decir, 52 veces mayor riesgo de hospitalización en no vacunados. Esa fue una nota, ¿no? Nos dan datos, dices, muy bien. Luego la revista Proceso decía, el cloruro de cetilpiridinio, CPC, utilizado en pastas de dientes y en enjuagues bucales, demostró ser capaz de romper la membrana del SARS-CoV-2, provocando que el coronavirus sea menos contagioso. Y abajo, como título, enjuague bucal rompe la membrana del SARS-CoV-2 y hace que el coronavirus sea menos contagioso. Proceso. Proceso. ¿Por qué no bajan a Proceso? Exactamente. Porque tiene el mismo nivel, aunque lo que digan leyendo el artículo, pero es que explicaron que probado en in vitro o en ratas o en no sé qué. No me importa. Tu portada ya es bastante alarmante respecto a quién nos dice dónde está la verdadera autoridad. En México me queda claro que Gatell ya no lo es. No. ¿Dónde está la verdadera autoridad que nos habla y nos dice, sea persona, pero sobre todo una institución? ¿Cuál es la institución a la que le vamos a reclamar dentro de 20 años si vivimos? Luego la jornada. ¿Qué tanto sabemos sobre el NeoCov? NeoCov, virus que no afecta a humanos. Se estudia desde el 2013, dice un experto, ¿no? Y seguido de eso saltan a otro virus, pero tú vas leyendo una fila de virus que tiene que ver con el SARS-CoV-2. Última hora, más de 100 personas en los Países Bajos han contraído una variante del VIH, o sea, ya te lo cambiaron al VIH, llamada VB, o sea, V o doble, o sí, V y B, hasta ahora desconocida, que alcanza niveles excepcionalmente altos de virus en la sangre y que causa un rápido deterioro del sistema inmunitario. Un diagnóstico precoz y el tratamiento antirretroviral evitan que la infección progrese. Pero abajo el título dice: La Vanguardia, descubierta una variante más virulenta y transmisible del VIH en los Países Bajos, ¿no? Y luego hay otro, el medio es El País, descubierta una nueva variante. Y quiero cerrar con el tuit de este médico que yo la verdad es que creo que es de los más serios. Hay gente que está en contra de él porque evidentemente todo lo que no se diga que vaya a favor del gobierno actual es inmediatamente considerado como algo malo. Pero él fue el zar del, ¿cómo se llama en la época de Calderón? Siempre se me olvida esa enfermedad. La influenza. El zar de la influenza, Alejandro Macías. Ajá. Que él siempre ha sido bastante, digamos, mesurado. No es alarmista, tampoco es viva la vida, ya tenemos las vacunas, pero él dice, algunos gobiernos empiezan a levantar restricciones y dan por terminada la pandemia a pesar del gran número de casos nuevos de COVID. Esgrimen alta tasa de vacunación, baja mortalidad e imposibilidad de contener la variante Omicron. Los hospitales, sin embargo, seguirán saturados. Esto lo tuiteó hace unos días y no te quiero contar cómo le cayeron encima a un médico relevante en este país y que además es un gran divulgador porque tiene canal de YouTube. Búsquenlo, Alejandro Macías. Entonces, me parece que son demasiadas cosas las que tenemos enfrente, demasiados expertos que tenemos encima hablando de esto como para no cuestionarnos. Dijo otro tuit de otras personas en Estados Unidos, refiriéndose a Estados Unidos, yo te lo comenté, nos dijeron primero que las vacunas nos quitarían el virus. Luego nos las pusieron y no nos lo quitó. Nos dijeron que con esto, la gente va a decir, no, nunca se dijo eso. Sí se dijo, sí se dijo. Lo podemos revisar y mencionar acá, sí se dijo. Nos dijeron después que las vacunas nos quitarían
la posibilidad de morir o de no enfermarnos, y la gente se siguió enfermando. Después fue una campaña durísima contra los que no se querían poner la vacuna de COVID, que no necesariamente sean antivacunas históricos, de estos que ya hemos hablado, los que son antivacunas de lo que sea que les vayan a inocular. Y resultó ser que hoy, con un esquema de vacunación donde en muchos países la mayoría de la población está vacunada, son los transmisores de la variante o del virus. Pero no solamente eso, sino que se sigue contrayendo aún estando vacunado. Es verdad que las tasas de hospitalización y de mortalidad han disminuido drásticamente, eso es verdad, pero no es verdad lo que nos han venido diciendo. Está bien, entiendo que así como la gente va aprendiendo cosas ante un virus nuevo, la ciencia también va cambiando, va desdiciéndose, pero no nos los dicen. El tema es cómo se maneja a nivel de política. Vuelvo al mismo punto. Ahí es donde debemos de ser críticos. Es entendible que se está conociendo el virus y que cada día se descubren cosas nuevas a favor, no en contra. A favor, digo, de nuestro bienestar. Exactamente. Pero lo que hacen los gobiernos de forzar las cosas y de cómo manejan la información, sí me parece que es eso lo que se debe de criticar, no el avance de la ciencia y lo que digan, sino cómo la política maneja inclusive lo que ha descubierto la ciencia, que la mayoría de las veces ha ido en contra de lo que los científicos dicen. No se le está haciendo caso a la ciencia, se está haciendo caso a lo que los políticos dicen y hacen. Y a mí eso es lo que me parece altamente criticable, y que hemos perdido la capacidad de mostrarnos críticos y de hablar ante eso, no ante la existencia del virus, no ante la ciencia, sino ante el manejo que el gobierno hace y cómo manipula también a los medios de comunicación para que nos distorsionen la realidad. Y entonces hoy tengamos ya un regreso presencial a las aulas sin darnos mayor explicación, sin poner, digamos, matices, sin decir nada. Algunas autónomas universidades están optando por el sistema híbrido, escalonado, a ver qué pasa, pero lo que el gobierno está forzando es el regreso absoluto a las aulas, argumentando que esto ya se acabó, que es justo lo que el médico que acabo de citar dice. Entonces, eso es lo que a mí me parece que no podemos perder nuestra postura crítica, y ahora resulta muy fácil que cuando tienes una postura crítica como la que estamos diciendo ahora, se nos trate de tildar de antivacunas, de negacionistas o de conspiranoicos. Ninguna de esas, señores, ninguna. Ser crítico ante el gobierno, a mí que me expliquen cuándo criticar a dónde va el dinero de nuestros impuestos, qué hacen con el narco, qué hacen con la violencia, con tanto periodista que se sigue matando, que en este sexenio se han matado mucho más periodistas que con Calderón y que con Peña Nieto. ¿Por qué no podemos ser críticos al respecto? O sea, ¿por qué no podemos señalarlo como lo hemos señalado siempre? Ahora resulta que con el COVID ya no puede ser crítico. Entonces, es la manera perfecta de dominar a la gente. Dime. Sí, no, yo comparto completamente eso contigo, evidentemente tú eres más apasionado cuando lo dices. Es pero para retener audiencia. Exacto. No, sí, pero sí, definitivamente. Sí soy. Exactamente. Definitivamente el tema y el gran tema ahorita en México con la pandemia y sin la pandemia es el ser críticos. O sea, al final es algo que sabemos bien que no existe en México. La crítica, lo hemos hablado alguna vez acerca de cómo se entiende el ejercer ciudadanía, cuando yo hice mi comentario de las señoras rezadoras, que para mí eso es un ejercicio de su ciudadanía y todo eso. Sabemos que eso no es algo que se no sé qué palabra usar, que se haga en México, que se incentive en México, ¿no? Pero que además, ante un gobierno como el que tenemos, que sí descalifica a quienes ejercen su ciudadanía de esta manera, quienes son críticos, existe esta descalificación, y que evidentemente también existe una descalificación, si no es que una persecución, me atrevo a decir, a quienes cuestionan cómo se ha entendido la salud y lo más, a cómo se ha entendido y cómo se ha llevado, no la salud, sino el manejo de esta contingencia sanitaria, que ni siquiera se ha necesitado solamente del Estado haciéndolo. Lo increíble es que se ha convertido, y alguna vez hemos hablado tú y yo fuera del podcast, a cada ciudadano en vigilante de la verdad autorizada, casi, ¿no? O sea, eso es muy eso está cañón. Autoritarios, muy Está muy cañón, ¿no? O sea,
A mí sí me sorprende mucho esto, ¿no? Y por otro lado, que exacto, que uno tenga que decir y criticar en el sentido de crítica, este, las cosas que no nos parecen y que tengas que tener miedo, ¿no? Lo que ha pasado con los periodistas sigue siendo muy interesante que México siga siendo el principal país, país número uno de peligro para periodistas. Lo que pasó que tú bien pusiste en un tuit, ¿no? De la periodista esta que pidió ayuda porque sabía que estaba siendo perseguida y que muere, o sea, no muere, que asesinan después, ¿no? Eso sí es muy cañón. Y respecto al COVID, pues es evidente que, como tú bien dices, ni tenemos todos los datos y se puede decir, y podemos entender, ¿no? Que porque la ciencia va tan rápido que no es posible comunicar, pero creo que en este momento, ante el escenario en el que vivimos, sí es importante que al menos las decisiones que tome el gobierno respecto a la salud sean informadas y se informe con qué bases están partiendo, ¿no? Si decidimos aplicar esta y esta y esta vacuna a este sector por tal y tal razón, ¿no? Eso no se dice. O sea, no sabemos cuál fue el criterio para elegir qué vacuna se le puso a qué grupo de edad, o bien lo sabemos, la que nos regaló, entre comillas, Estados Unidos, como fueron llegando, pero Sí. no hubo una selección de, bueno, a este grupo de edad le conviene más esta o esta o esta, sino la que fue llegando, parecería que fue así, ¿no? Que la estrategia fue la que haya, se pone a cualquier grupo de edad, ¿no? Tampoco hubo, y eso sí lo quiero decir, la gente que tiene alergias anafilácticas, no se consideraron. Entonces, sé de un caso, ¿no? De una profesora que tenía alergia anafiláctica y no sabía ni siquiera qué vacuna podía ponerse. Entonces, al llegar a su espacio de vacunación, informó y nadie sabía bien qué onda y a buscar al médico y resulta que para su grupo de edad no había en Mérida esa vacuna, ni había en cada municipio. Creo que ella podía vacunarse solo, no recuerdo si con Pfizer o no sé con cuál, ¿no? Y ella se iba a vacunar como docente con CanSino. Evidentemente no se pudo vacunar y tuvo que hacer una super peregrinación para encontrar la vacuna, ¿no? Creo que fue como a 5 o 6 municipios de aquí de Yucatán, hasta que ya por fin se pudo vacunar. O sea, ese tipo de cosas es cuando uno te cuestiona qué onda con el manejo de la pandemia, qué onda con la vacunación, dónde están los datos, porque todo eso debió de estar considerado, ¿no? O sea, Además, la férrea necedad de ser el gobierno quien no solamente lo distribuya, lo anuncie y lo haga, sino además quien lo muestre, ¿no? Es exacto. la Guardia Nacional con la gente del gobierno y los brigadistas. O sea, en Estados Unidos te podías vacunar en un Walmart o en el drive-thru de un McDonald's. Exactamente. Sí, no, no, a mí eso igual me enloqueció porque uno no podías elegir, no No, podías elegir. Y casi que nada en México ha sido de posible elección, no, era nada. un movimiento político. La vacunación aquí fue un movimiento político Ujú. totalmente. Sí, desde A nivel las... federal y a nivel estatal. Era Ujú. tomarse la foto, mostrar músculo con la vacuna, literalmente demostrar que quién tiene el poder y quién te está haciendo el favor de vacunarte y de inmunizarte o de, bueno, no, pues no hemos llegado a eso, desgraciadamente, ahí Ujú. será el fin, pero sí de ponerte una cosa que te ayude y que te proteja, ¿no? Claro. Sí, no, no, en definitiva ha estado así Y y uno se cuestiona, ¿no? Al final siempre se resulta, o bueno, no sé si uno se cuestiona, yo me cuestiono, tú te cuestionas. yo todo el rato eh, estoy cuestionándome cosas que me parece que son cuestionables y que no tienen coherencia y que veo que nos están dando a tole con el dedo. Ujú. O sea, hay muchas Exactamente, cosas que nos están diciendo que no cuadran, que exacto. no van por ahí. O sea, la gente se da cuenta en el sentido estricto, ¿no? O sea, no te puedes reunir en una terraza de un restaurante, pero sí apuntan a que al reactivarse las actividades estén todos atascados en una combi o en un transporte público o en el metro, ¿no? Sí, no, y yo sí tengo ahí una crítica muy grande porque me ha tocado, ¿no? O sea, el cambio de gobierno del estado de Campeche, pues sucedió hace muy poco y a mí me invitaron, no por mí, sino digamos que por el trabajo, me invitaron a los foros consultivos para el desarrollo del campo en Campeche y todo eso. Y yo te lo conté, llegué al evento en el centro de convenciones en Campeche
y estaba a reventar. No cabía una sola persona. Pero no conforme con eso, los que fuimos llegando ya no dábamos sentados, nos dejaron parados, o sea, querían que el evento se vea lleno para la foto, masivo. Yo me salí y yo dije, no, o sea, esto no puede ser, estamos en una contingencia sanitaria. Y me estaban presionando para que yo entre. Y yo me salí, o sea, es frente al malecón, ¿no? Me salí, tomé aire porque la verdad, y pueden pensar que soy exagerada, me da igual, ¿no? O sea, ¿cómo puedo empezar que estoy exagerada con lo que me pasa en el súper? Pero realmente me sentí asfixiada, me salía, o sea, dije, esto es una locura. Por un lado, los mensajes de que cuídense, que es responsabilidad ciudadana, porque aparte nos han vendido que es responsabilidad ciudadana 100% el tema de la pandemia, ¿no? O sea, de que, y toda la gente, Para zafarse de exacto, la responsabilidad que les exacto, toca. y mucho, no debo decir toda la gente, pero sí mucha gente se lo cree, ¿no? Es que como ciudadanos no estamos haciéndolo bien porque estamos saliendo y eso. Pero pienso en eso, ¿no? O sea, ¿cómo me pueden decir que es responsabilidad ciudadana si el gobierno está generando un espacio así? La presentación y todo eso duró más de una hora. Yo estuve fuera. Cuando se hicieron las mesas de trabajo, subí porque me interesaba. Una porquería el evento, la verdad es que, perdón, si alguien me escucha el gobierno del estado, ojalá que lo sepa, pero para mí fue una porquería ese evento. No se escucharon las voces de la gente, pero además todo estaba saturado, todo lleno, 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 lleno. Y entonces tú te cuestionas, ¿no? O sea, ¿qué onda con los lineamientos de salud pública respecto a la pandemia cuando desde el gobierno, desde los gobiernos estatales, que además son de los, sabemos, el estado de Campeche es de los favoritos de ya sabemos quién, es porque por fin pierde el PRI este estado y lo gana Morena y entonces está en la mira y tú dices, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, ¿qué onda con esto que está sucediendo? Y así están siendo todos los eventos gubernamentales. Está Sí, cañón. ese es el problema, cuando uno Ajá. nota que no hay coherencia entre el Ujú. discurso del político, lo que hace y lo que obliga a hacer a la gente. Hablaba yo Exactamente. del regreso a las aulas, Ajá. lo del transporte público que nunca paró. Y además, yo digo una cosa, si tú no usas cubrebocas y además te preguntan y das tu opinión, y más si es un espacio público, eres negacionista. Ujú. Si tú no te vacunas y das tu opinión de por qué no te vacunas, eres negacionista, eres Claro. conspiranoico. Si tú no crees en la fuerza de un virus, eres todo esto, Ujú. eres tildado de eso. ¿En qué lugar queda México como país internacionalmente cuando desde el inicio de la pandemia y hasta el día de hoy es de los pocos países, pocos porque es lo que yo sé, que no le piden nada a nadie que venga del extranjero, sea nacional o de otro país, para entrar a este territorio? Exactamente. Donde no te piden prueba de PCR, ni prueba de antígenos, ni te miden temperatura de ningún lado hasta que ya sales. Toda la pandemia, México ha sido un campo abierto y sin ninguna restricción. Los mismos extranjeros, incluso los gringos, lo dicen. Es increíble que a México tú llegas y pasas y no hay nada que presentar para que te digan como en el resto del mundo ocurre. O sea, es decir, tú quieres viajar a cualquier lugar, tienes que llevar mínimo alguna prueba de las rápidas, de la que quieras, pero tienes que llevar algo. A México, Exactamente. cualquier persona diría, ay, sí, las libertades. Pues no, porque no va de acuerdo a lo que se maneja internamente, a lo que se dice internamente. Entonces, una cosa es lo que dice el Ejecutivo Federal, otra cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra la que en realidad están llevando a cabo. En este país no se pide nada para quienes entran. Pueden entrar como Pedro por su casa sin presentar nada, ninguna prueba de ningún tipo, de ningún Exactamente. tipo. Y el mensaje desde que llega al extranjero es ese: aquí se vale de todo, aquí puedes hacer lo que quieras. Y esto varía de estado en estado. Yo te decía, Cancún huele a Omicron, toda la Riviera Maya huele a Omicron. O Sí. sea, desde que te bajas y sacas tu dedo en la ventanilla, positivo, ya está, dice positivo, ya, se acabó. O sea, te bajas al Oxxo por unos roles de canela y positivo, ya. No necesitas hacer Listo. nada, o sea,
Varía de estado a estado, varía de qué tanta importancia económica tenga. Y entonces aquí salen los que dicen, bueno, pero es que eso no se puede, es que no sé qué. No, no, sí se puede. Esto los gobiernos lo tendrían que haber atacado desde hace tiempo y creo que tiene que ver con esto, con la falta de coherencia que tienen los políticos, con la falta de asertividad. Parece ser que lo que buscan es la no asertividad, es decir, dejarnos pendejos con Exactamente. información por todos lados, con información extraña, con cuestiones como que no están, como que vive, como que ya pasó. O sea, hemos leído aquí las notas, hemos leído los mensajes de médicos, o sea, estamos contrastando. Entonces habría que funar a todo un país, porque entonces a Joe Rogan sí lo tratan de mandar a la goma porque dicen que no es posible que lo tenga, pero aquí nadie dice nada de una Pati Navidad que sale en 20,000 entrevistas de TV Azteca y de Televisa. Aquí nadie dice nada de todos los que están en la televisión y que sabemos que están en contra de las vacunas o de usar cubrebocas o de creer siquiera que existe un virus. Aquí nadie dice nada por la cantidad de actores y celebridades, influencers con millones de seguidores que en las plataformas y en los medios de comunicación, en radio y en televisión, propiedad de privados o incluso estatales, pasen y digan lo que les da la gana. Y nadie los Exactamente. corre, nadie los funa, nadie les dice nada, nadie Ujú. los cancela. Ahí Exactamente. es donde veo yo la contradicción. No sé cómo lo veas tú, si por ahí también va o qué. A mí sí me genera mucho, la verdad, mucho. Creo que es evidente, ¿no? Mucha molestia y mucho descontento. Sí, definitivamente, definitivamente es que es para, para causar descontento, porque, porque no, o sea, México parece yo siempre digo es pueblo sin ley, México es pueblo sin ley en ese sentido. La gente puede decir, puede hacer lo que quiera, este, y al mismo, un poco, al inicio de la pandemia yo estaba entre la disyuntiva de la libertad y al mismo tiempo el el bienestar común, ¿no? El bienestar público, digamos, y muchas veces te dije eso, ¿no? O sea, un poco me molestaba el tema de los retenes, de la restricción de movilidad y otro lado, pero por otro lado me preocupaba el tema de la vacunación y todo esto. Pero al final, conforme fueron pasando los meses y ahora los años, porque ya estamos segundo año, casi que ya empezamos el segundo Sí. año, en marzo cumplimos 2 años ya, este, lo que me di cuenta es que eso fue pura pantalla y al final lo que hay es que es pueblo sin ley en México, ¿no? Si bien Y hay estados que han sido autoritarios, los gobiernos, no, no hay una, no hay, no, no solo es, no es el tema autoritario, es que no hay una línea, eh, ¿cómo decirlo? Una línea de comunicación fluida, eficiente y de mando en ese sentido. Es como que la gente haga lo que quiera, que se haga lo que quiera. Al final, esto va, pareciera que hasta esa es la justificación del manejo, que si a mí me preguntan, para mí ha habido un manejo pésimo de la pandemia. Y pésimo, bueno, pésimo. no, En no todos solo los lo digo rubros. yo, o sea, al final los organismos internacionales ponen a México entre los principales países con el peor manejo de la pandemia. O sea, eso ya no es algo que decimos nosotros y que nos pueden tildar de, ay, pues ustedes son anti-AMLO, lo que sea. No, o sea, no lo decimos nosotros, dicen 80,000 organismos internacionales que el manejo ha sido pésimo. Los médicos de primera línea y de segunda línea y todo el personal de salud lo puede decir desde su percepción que ha sido horrible. México, de los principales países donde ha muerto más personal médico justamente por la falta de insumos, o sea, quitando la cantidad de infectados, ¿no? O sea, eso vamos a dejarlo de lado, ¿no? Pero como lo ha vivido el personal de salud, ha sido crítico, o sea, realmente crítico, ¿no? O sea, que no les llegan cubrebocas. Al inicio que a las clínicas privadas no los estaban vacunando, o sea, que los iban a vacunar hasta con la gente de su edad, o sea, si eran de 30, pues hasta que les llegara a los de 30, cuando todos sabemos que muchísima gente se atendía en instancias privadas, o sea, era un hecho. Sí, sí, Entonces, sí, sí, totalmente. sí, 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 sí es de indignar, o sea, sí es algo que te Claro, mueve, por más que totalmente. no quieras, te mueve, ¿no? O sea, Y, es tremendo. y se ha mentido a todos los niveles. Ajá, O sea, a ver, sí. China mintió. No me vengan aquí con que es racista. No, no es racista. China mintió, lo Ujú, sabemos. sí, Y luego se negó a dar información. Y hasta el día de hoy hay un montón de información que no se sabe porque se ha negado a darla. exacto. Rusia escondió información y mintió. Ujú,
Cuba ni se diga. O sea, un montón de países están mintiendo y están ocultando de manera descarada los datos. Ujú. ¿Cómo no nos vamos Exactamente. a preguntar si en México no se han alterado datos? Cuando sabemos y hemos visto, todos conocemos casos antes del Omicron, antes de Delta, cuando empezó, de gente que mandaban a su casa y moría en su casa. ¿Por qué? Porque Sí. no querían verse rebasados. Pero Claro. no solo que no querían verse rebasados, porque eso de alguna manera lo podría solucionar. Pero se veía mal sacar camillas a las calles. Pero se veía mal decir que estamos rebasados. Entonces, como no conviene decir eso, vamos a tratar de taparlo hasta donde no sea posible. Y entonces los mandamos a su casa a morir. Exactamente. Todos supimos de casos, no nos hagamos tontos. Todos Sí, sí, supimos de sí. casos. Todos. Y eso se ha basado en mentiras, en manejos falsos, en manipulaciones. Entonces, eso es lo que como ciudadanos creo que debemos de pedir al mundo y a nuestro país y a nuestro estado donde nos toque vivir. O sea, creo que eso sí es lo que nosotros tendríamos que saber, me parece. O sea, porque si vamos a ser criticados por eso, pues entonces que no me revienten, te vuelvo a decir. O sea, tú tienes todas las vacunas, yo tengo las vacunas, me las seguiré vacunando como si cada año me dicen, me las seguiré poniendo, perdón, como si cada año me dicen que me tengo que poner, voy y me la pongo, ¿no? Aunque esta la última, la Moderna me haya revolcado, ¿no? No importa. Sí, a ver, a mí cuál me ponen, que ya se abrió. Ya antes de empezar el podcast, me registré para mi refuerzo. A ver, ¿qué rayos me toca? Otra cosa que no entiendo, o sea, la vacunación te la avisan media hora antes. Vamos a vacunar, Exacto. vete al siglo XXI o al no sé qué. Regístrate. O sea, no sé. Sí, está Cosas muy cañón. extrañas. Avisan así de una, Avisan un como día si la antes o gente 2 días tuviera antes, no sé. Este del refuerzo fue de 2 días antes, no manches, o sea, fue así de. Y si estás de viaje y si no puedes llegar por X razón. Es lo que yo digo, como si no supiera, o sea, se reactivó completamente la economía, todo el mundo está trabajando, a todo el mundo estás volviendo a oficinas, estás volviendo, si bien mucho se quedó home office afortunadamente, pero mucho no. O sea, ¿cómo te van a decir un día antes, cuando faltan unas horas antes, cómo rayos le notificas a tu jefe, oye, menos vas, está cañón, eso sí ha sido también. El tema de la Es comunicación que creo que todo es el está gran así, o tema. sea, si nos vamos a vacunas, hay cosas rarísimas. Si nos vamos a eficacia y entendimiento de qué hacen las vacunas en nuestro cuerpo, rarísimo, inentendible, con muchas preguntas. ¿A cómo maneja el gobierno sus discursos? Súper criticable. Lo de las fronteras de México por tierra y por aire que no te piden nada, rarísimo. O sea, es rubro por rubro, hay una cosa extraña, rara, que no terminan de decirte, ¿no? Y insisto, no es nuevo. Ahorita lo estamos viendo y se pone más sensible el tema porque está un virus, pero también podemos hablar de narcotráfico, podemos hablar de violencia, podemos hablar de gasto de recursos públicos, podemos hablar de impuestos, podemos hablar del SAT, podemos hablar de mil No, del cosas. SAT no, por Todo favor. está rarísimo. Exacto. No, el SAT está rarísimo. Sí, pero así no lo quiero ni tocar porque yo ya estoy. Ahora sí te vas a encender tú. No voy a encender. Ahora sí tengo miedo. Por primera vez digo que tengo miedo. Brutal, es brutal. O sea, es una persecución como vamos a encontrar quién falla, ¿no? Es como los juegos del calamar en el SAT. O sea, Ajá, a ver quién falla y te aniquilo. En la mínima y te pongo trampas. Carrera de velocidad, pero te amarro los pies. Y como te caigas, te tundo, ¿no? exactamente. Son los juegos del calamar. Sí, el SAT es los juegos del calamar ahorita. Está cañón. No quiero ni pensarlo, te lo Imagínate, es juro. como que te den a ti el trabajo de analizar el trabajo de otra persona, pero tu consigna es, tienes que encontrarle algo en lo que falle. Lo vas a encontrar. Por supuesto, porque todos fallamos. No, pero además, aun cuando la persona que tú vayas a evaluar sea expertísima en su tema, tenga todo el conocimiento, lo haya hecho tantas veces, como tu objetivo, el mandato que te dieron es encuéntrale un fallo, se lo vas a encontrar. Aunque sea de interpretación y de hermenéutica, que es lo mismo. Aunque sea inventado, se lo vas a encontrar. Y el SAT está hecho para eso. Entonces, Sí, está de cañón. pronto nos volvimos contadores, ¿no? Pero estamos hablando. Somos todólogos ahora nosotros los De dos. pronto estamos hablando del SAT. No, sí, es complicado y a mí me parece que quedaría muy bien para la próxima. Quizá tocar un poquito
ya no tanto como desde esta cosa del virus, que ya le habíamos dado un tiempo sin tocar, no se pueden quejar, o sea, el monotema lo dejamos, pero bueno, en algún punto había que tocarlo porque va cambiando. Pero sí el tema de, más que el regreso a clases, tomar el regreso a clases como un parteaguas para cuestionarnos cosas y preguntarnos qué tanto a nivel de la educación en México, como la dejamos en el 2019, hemos resuelto. ¿Qué tanto Así es. estamos resolviendo? Vamos a decir que del 2019 al 2022 no pasó nada, brincamos, no vemos ese periodo de esos años y ver qué pasa en el 2022 donde ya hay un regreso a las aulas. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la Así razón es. detrás? A nivel Sí. educativo, ¿eh? O sea, a nivel educativo sí es de verdad tan importante como creíamos. No sé, posiblemente el siguiente podcast podamos tocar algo de eso y en ese o en otro invitar a alguien que sea experto o experta en temas de educación, que creo que podría echar mucha luz sobre esta temática, porque a mí sí me genera muchas dudas. Como alguien que se dedica, entre otras cosas, a impartir clases de manera formal, a mí sí me preocupa. O sea, no sé, no estoy tan seguro que la clase en aula ahora sí la estemos alabando como que sea la gran salvación al problema educativo que teníamos. Ya desde que estábamos en el aula teníamos gravísimos problemas, gravísimos, Exactamente. Sí, sí, sí. gravísimos, gravísimos, gravísimos de cuestionarnos si las universidades y las escuelas deberían de seguir el formato. Creo que incluso lo tocamos en algún podcast previo o yo cuando lo hacía solo, el podcast lo toqué, pero creo que es necesario porque está complicado, no lo sé, pero bueno. No sé cómo lo veas tú, yo hasta aquí lo dejaría. No sé si tienes algo más que comentar, que decir, algún anuncio, alguna promoción. ¿Cómo La te única sientas? promoción, más o menos, ahí voy, ahí voy. Ahorita voy a llevar un paquete a la paquetería, que ese Ah, es un tema. Ahí hablaremos de eso cuando hablemos. Ay, luego lo hablamos porque me enciendo con eso. ok, Pero bien, dejémoslo hasta aquí. lo de los envíos, ¿no? Sí Sí, es comercial, todos los que quieran comer, probar, degustar una miel de altísima calidad, pues Úrsula vende miel, vende caramelos, vende diversos productos derivados de la miel, pero particularmente la miel. Y es de alta calidad. O sea, si alguien de los que nos escuchan lo ha probado, pues que lo comenten en donde puedan, en nuestras redes sociales, donde sea, queda la descripción abajo. De altísima calidad. Úrsula, además de todo, ya lo saben, es una experta en apicultura y en meliponicultura, aunque ella se niega a aceptar que es más de apis que de meliponas, pero le no me sabe de todo. niego, no me niego. Lo Pues si yo sabe, empecé sabe de con, todo. con APIs, o sea, y me gusta mucho trabajar APIs. El tema es que pues no tengo mis terrenos para tener APIs, Exacto, exacto. pero si yo Pero pudiera, yo tendría y un otra cosa, apiario. ahora que tenemos un poco más de gente que nos sigue en las plataformas, que nos haga llegar si quieren que toquemos algún tema, que nos manden Exacto, alguna propuesta. O sea, muchas veces se nos agotan las exacto. ideas, son Nosotros lo más de un tomamos por año. los cuernos, si nos lo Son dan. más de, tomamos al toro por los cuernos, no vayan a mal Exacto. entenderlo. Dice la mitad del refrán y se entiende o todo lo contrario o algo horrendo, ¿no? A todos los que quieren, pónganlo que nos gustan los cuernos. No, no, vamos a decir eso. Nos No, no, gustan los no, cuernos. no. Agarramos, tomamos al toro por los cuernos, ¿no? Sí, que nos manden, pues, si tienen algo de lo que les gustaría que hablemos y está en nuestras posibilidades hablarlo, lo hablamos. Igual si alguien volvemos a hacer la invitación, cualquiera que quiera sumarse al podcast y platicar con nosotros, adelante, adelante, es bienvenido. Exactamente. Creemos libremente por el momento, mientras se pueda, en hacerlo, ¿no? En darles un lugar, un espacio y darles cabida. Pues nada, yo hasta aquí lo dejaría. No sé si tienes algo más que agregar. Ya lo agregué. Ayúdanos a compartir, a todo eso que nos sirve mucho. Muchas gracias por escucharnos semana a semana y nada, porque es así, no, me perdí de algo, no es como No, nada más, estoy celebrando. celebrando que ya se acabó el podcast, ¿no? No, Pues nada, vete a hacer celebrando. tu envío de mieles. Nada, todavía no lo voy a hacer, pero bueno. No, pero O sea, ¿cómo sea? Bueno, aparece en la descripción, ¿no? Ahí sí, aparece todo. todos No, no, tus no sé, datos. ahorita voy a generar mi guía, ve mis pelos, pero ya, despidámonos. Despidamos. Bueno, nos estamos viendo, cuídense, nos estamos viendo, hasta luego, chao, bye. Chao.